encárgate de tu vida, que de la mía me encargo yo. ¡Mamá! A ver, ¿qué están haciendo aquí? ¿Qué sucede en esta casa? Hazlo de una buena vez. Así tu secreto estará en boca de todo el mundo. Por el fin de nuestra gran amistad. Salud. Me llaman marido en alquiler. Bueno, amiga, ¿y en cuanto a los euros? ¿En cuanto a los euros qué? Bueno, pues ¿en qué momento me los vas a pagar? ¿Ya? Ay, ¿cómo eres de intensa, Marcela? ¿De veras? Ya te dije que luego... ¡Basta! Quiero mi dinero ahora. Estoy cansada de tu descaro. Así que yo vine aquí a recibirlo. Tú me lo das ahora mismo. Quiero mi dinero, Teresa Cristina. Siempre lo he dicho. Es tedioso lidiar con gente pobre. No aprendo. Toma y vete. Ay, no, espérame. No me vas a dejar a mí aquí con esto, ¿verdad? Primero me chantajeas para llevarte mi dinero y ahora ¿quieres un aventón también? Ah, no, por favor, hasta un taxi. Dinero tengo para pagar, pero déjame en un taxi, por favor, ¿sí? Ay, Dios mío, lo que tengo que aguantar, padre de poder. Ay. Está bien, vamos. Ay, gracias. Vamos. Buenas. Hola, hijo. Hola, mamá. ¿Todo bien por aquí? Todo dentro del esquema. Ya sabes, cualquier cosa, cualquier duda con algún material, me avisas. Tú tranquila que yo aprendí mucho viendo a mi mamá trabajar. Además, esto de recibir, revisar y organizar ya lo he hecho en Tacos Bar. A ver, señoras, maridas en alquiler, vamos a nuestra primera clase. A ver, para ser un buen profesional hacen falta 4 cualidades. ¿Alguna de ustedes saben cuáles son? Yo. A ver. Postura, elegancia, simpatía, carisma. Débora, eso es si vas a ingresar a un concurso de belleza. Pero aquí no. Aquí son habilidad, competencia, honestidad y educación. Bueno, ahora vengan por acá, que les voy a presentar algunas de las herramientas que vamos a estar utilizando. A ver. Empresario, yo... Exacto. Mira, muchacho, ya tú no puedes pelear, pero sigues al tanto de todo en nuestro mundo y además hasta estás dando clases. Bueno, yo soy un luchador, Clinton, y aunque esté fuera del octágono, sabes que la lucha es todo en mi vida. Lo sé, muchacho. Pero también sé que hay mucha gente allá afuera que no se destaca en las artes marciales mixtas porque no tiene a alguien que cuide sus carreras. Bueno, sí, pero eso es muy diferente a lo que yo hacía, Clinton. No, Max, no digas eso. La única diferencia será en que tu pelea ahora no va a ser dentro del octágono, pero igual vas a estar trabajando en un ambiente que te encanta y que además conoces muy bien. Bueno, sí, tienes toda la razón, pero yo no tengo dinero. No, de eso no te preocupes porque hay gente que está dispuesta a ayudarte. Y ahora más todavía que te libraste de Bárbara. Está bien, voy a pensar en tu propuesta, Clinton. Espero por ti. Piénsalo. Bueno, ¿quién es el próximo? Ay, no, la verdad es que es súper agotador andar de un lado para otro en autobús acá. Y hoy que tú no tenías carro, le pudimos haber dicho a Ellen que nos trajera. Ay, no es tan terrible ir en bus, Vane. Ay, sí, bueno, porque es tu primera vez andando en bus, como ustedes los ricos, Pati. Qué agradable sorpresa. Hola, Simón, ¿cómo estás? ¿Papá está en la cocina? No, salió a hacer unas diligencias aprovechando que en el horario de la tarde el restaurante está cerrado. Claro, es verdad. Uy, debí haber llamado antes. Bueno, pero ya que estás aquí, ¿por qué no me acompañas a la cocina y te preparo algo de comer? Ay, sí, yo tengo un hambre. Boba, claro, la invitación es para las 2. ¿Verdad, Simón? Por supuesto. Por favor, Vamos. adelante. Gracias.
Desviado. Celeste, ¿cómo está el movimiento en tu local? Ay, no lo vas a creer, Manuel, pero está totalmente lleno. Ay, tuve que dejar encargada a la muchacha que contratamos para poder salir y comprar los ingredientes para mis pasteles. ¿Y Sol? ¿Ya regresó de la escuela? Sí, sí, nada más que se quedó allá afuera conversando con unas compañeras. Sí, ahorita que entre yo le digo que se comunique contigo, no te preocupes. Ajá. Hasta luego, Manuel. Ay, Sol. Ay, ¿dónde estarás, muchacha? ¡Ay, hola! ¡Qué casualidad! Sí, yo vine a pedir información sobre la universidad. Es que ya casi me gradúo y... Órale, no sabía que querías entrar a la universidad. Sí, claro, claro. Pero obviamente algo relacionado con la música. Sí, ya más adelante veré. ¿Te vas? Sí, de hecho ya me voy, nos vemos después. Ay, ¿me puedes dar un aventón? A ver, Sol, la neta, sí, sinceramente, ¿qué te traes? Bueno, quiero salir contigo, obvio. Wow. Ay, ¿cómo te explico para que no suene feo? ¿Has escuchado el refrán ese que dice que cuando uno no quiere, dos no son felices? Olvídalo, suena fatal. Mira, Sol, estás muy guapa, eres muy linda, pero yo creo que tú y yo como que nada que ver, ¿sabes cómo? Pero olvídate de eso, sácate ese dedo. Bueno, está bien, pero ¿me das el aventón? Bueno, dale. ¡Daniel! ¡Daniel! ¿Y ahora? Vanessa, acabo de recordar que Reinaldo me pidió que revisaras el libro de reservaciones. Parece que ha habido un par de clientes que llamaron a quejarse. Sí, claro, Simón. ¿Será que puedo hacer esas llamadas después de comer? Sí, claro que sí. Yo solamente cumplo con decirte, pues, las indicaciones de nuestro jefe. Claro. No, ¿sabes qué? De hecho, voy a hacer eso de una vez. Ya vengo. Sí. Wow, Simón. No sabía que tú también eras chef. No. No lo soy. Yo no estudié como tu padre, pero después de trabajar tanto tiempo a su lado, algo he aprendido. Qué linda presentación. La verdad, no provoca meter los cubiertos para destrozarlo. No, por favor, al contrario. La verdad es que me encantaría saber si, además de la estética, apruebas el sabor. Ok. A ver... Tentador. Eso suena muy bien. Ok, a ver... Delicioso. Qué bueno, pero cuidado que te ensuciaste. Sí. No. ¿Dónde? No, permíteme. Permíteme. Señores, hora de alistar las armas. Y recuerden, la que está de copiloto es la que tiene los minutos contados. La otra no la toquen. Y para el postre... Helado de chocolate, mi favorito. ¿Cómo olvidarlo? Ay, ¿de verdad sabías que este es mi helado favorito? Tal vez sé más cosas de ti de las que tú te imaginas. Vaya, cuánto movimiento hoy en mi cocina. Ay, ¡mua! Papá, me temo que yo contribuí al desorden, pero es que vine de la universidad con hambre. No, y aquí el señor Simón se ha esmerado para que su hija esté más que satisfecha, ¿no? No esperaba menos de mi brazo derecho, mi hombre de confianza, ¿verdad? Y amigo, y hablando de eso, mejor voy a ir a arreglar las mesas con el personal. Permiso. Claro que sí. Simón, gracias por todo. Hasta buen vino. ¿Quieres? Un poquito.
Y tú quieres que yo te ayude en eso. Claro, mamá, es más que justo. Tú le regalaste un carro a Quique y otro a Amalia y yo lo necesito. Estoy cansado de pasar calor en todos lados, mamá. Pues entonces quítate ese suéter que cargas y vas a ver cómo resuelves el problema. ¿Y verme mal? Primero muerto que bañado en sangre. A ver, Quique y María Amalia trabajan, José Antonio. ¿Y tú? Y yo estudio medicina. Pues sí. Estudias mucho, te esfuerzas, pero todavía estás muy lejos de ser un famoso cirujano plástico. Y la vida de un estudiante es muy sacrificada. Sí, pero no tiene que serlo cuando la madre del estudiante es multimillonaria. Escucha bien. Esta charla no va a ninguna parte. Ay, mamá, por favor, tú sabes muy bien que esta ciudad sin auto es imposible. Te equivocas. Hay mucha gente que utiliza el bus y el transporte público. Y yo no quiero seguir perdiendo mi tiempo porque estoy muy ocupada. Mamá, por favor. Ay, no vamos a seguir. Se acabó la plática, ¿entendiste? Se acabó. Bueno, como ya me dieron de alta, pues lo que yo quiero es irme a mi casa. ¿Me puedes llevar, por favor? Claro, pues eso vine, ¿no? Y digo, como mi bebé y yo estamos perfectamente, pues lo que quiero es irme. Bueno, por favor. Por favor. No sé cómo agradecerte. Hasta me acompañaste con Alba. Sé que no estaban tus planes y te hice perder prácticamente todo el día. Ah, luego con gusto, no tienes nada que agradecer, hombre. Pero cuídate, por favor, ¿sí? Sí. No te preocupes, eso haré. ¿Y estás segura que puedes quedarte sola? Ya no estoy sola. Nunca más voy a estar sola. Mi bebé estará conmigo. Está conmigo. Pues eso sí, está requete bien acompañada. Oye, si necesitas cualquier cosa, pues no dudes en hablarme a cualquier hora, que yo vengo corriendo luego. Muchas gracias y estoy segura de eso. Nos has demostrado que podemos contar contigo. Bueno, pues que estén bien tú y el chamaquito. O chamaquita, ¿no? Sí. ¿Quién sabe? Gracias. Ahí nos vemos. Con Dios. Mamá, yo creo que tienes que ser menos dura con Antonio. Antonio, hay que manejarlo con mano dura. Sé muy bien lo que hago, ¿eh? Él está sufriendo mucho por lo que pasó con Patricia. ¿Entonces qué? ¿Como premio de consolación le tengo que comprar un auto? No. Bueno, nos compraste uno, María y a mí. Pero ustedes trabajan. A ver, sí, yo sé que para nosotros un auto siempre ha sido un lujo. Y también sé que yo me compré mi primer auto con mi trabajo y esfuerzo, pero en este país hasta los adolescentes que no han terminado el high school tienen su propio carro y Antonio se la pasa estudiando y tiene que pedirle aventón a sus amigos todo el tiempo. Mamá, si puedes comprarle uno, no me parece justo que no lo hagas. Lo siento, pero es lo que yo pienso. Y si no, por último, dale el mío. Yo camino con Quiquito, bajo el sol, de Miami, inclemente. Mamá, cómprale su auto. Gracias por dejarme acompañarte a la biblioteca. Y por traerme. No, no tienes nada que agradecer, niña. ¿Sabes? Se me olvidó algo. ¿Sí? ¿Qué? Niño. Máximo, pienso que debes de considerar la propuesta que te hizo Clinton. No sé, ¿realmente tú crees que yo pudiera ser un buen entrenador? Ay, estoy seguro, no tengo dudas, campeón. Mira el éxito que estamos teniendo aquí ofreciendo los mini entrenamientos contigo. Estoy seguro que más de uno rogará porque tú lo entrenes profesionalmente. Piénsalo.
Gracias. Hola, Gabriel. Me extrañó mucho que tú no anduvieras por aquí. Prácticamente me dejó sola todo el día. No te quejes, Clara, que te dejé a Pancho para que te ayudara. ¿Y eso es ayuda? ¡Pancho! ¿Qué estás haciendo? Váyase adentro. Relaciones públicas, patrón. Váyase. Dame la orden 7, Pancho, por favor. 7. ¡Oh! ¡Sale la orden 7! Me dice Clara que andas muy ocupado. Pues, ¿en qué andas? Pues nada, acabo de estar con una señora que necesitaba ayuda. Solo eso. ¿Y qué tipo de ayuda? Sí. Del tipo de ayuda que no puede hacer cualquiera. Más respeto, Clara. Yo no te permito que hagas comentarios de mi vida privada. Oye, pero tú y esa señora están tan privado. Eso es asunto mío. Está bien, discúlpame, pero qué cosa, tanto misterio, ¿no? Es que... Mira, si me permites, yo tengo cosas que hacer. ¿Pero qué le pasa a Gabriel? Oye, ¿será que está cortejando a otra? Aquí entre nos, yo creo que sí. Clara, deja de hablar con los clientes, ¿no? Ponte a trabajar. ¿Ah, sí? Pues la clienta aquí desea una orden de tacos. Pancho, ¿ya lo viste? ¡Salen orden de tacos para Griseldita! Digo, perdón, para la cliente. Me encanta que hayas vuelto a la universidad, verte tan fuerte. Ay, no voy a dejarme caer, papá. No pienso hundirme en otra depresión como ocurrió la otra vez que me separé de Antonio. Te voy a sonar un poco cursi, pero en cuestiones del amor hay que darle tiempo para que las heridas sanen. ¿No? Yo ya estoy sana, papá, y se lo voy a demostrar a todos. Bueno. Te quiero. Oye, Simona, ahora que sé que tú también tienes maña en la cocina, vendré a molestarte a ti también para que me alimentes. Cuando tú quieras. Bye. Bye. You have been forwarded to a voicemail system. ¿Sigue apagado el teléfono de Teresa Cristina? Qué raro. ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ay, no, por favor, Teresa Cristina! ¡Atropéllalos! ¡Atropéllalos, por favor! ¡Si hablas, disparo! ¿Se quieren llevar mis euros? ¡No!